de hoy a partir de las 17 horas en el Auditorio de las Monjas. Esto es en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ciencias Económicas. El día de mañana, miércoles 27, el analista y economista boliviano Iván Velázquez, quien cuenta con PhD y representa a la Fundación Alemana Konrad Adenauer en Bolivia, dará una conferencia denominada Economía y Política en Bolivia. Nos visita en esta mañana, le damos la bienvenida. Hay elementos comunes entre lo que está sucediendo en Bolivia y en Ecuador con la conmoción y la protesta social, pero también otro elemento es la intervención del gobierno de México, que ha dado acogida a varios ciudadanos ecuatorianos, así como a bolivianos, fundamentalmente al expresidente Evo Morales. Bienvenido, economista Velázquez. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la actual coyuntura boliviana, pero antes coméntenos qué clima ha encontrado usted en Ecuador. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre visitar Ecuador es agradable, pero obviamente se respira siempre en la región casi los mismos problemas. Estamos desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, problemas de protestas, bloqueos, ahora en Colombia el tema del paro, Ecuador también, los movimientos sociales y las protestas en Bolivia, en el Perú. Casi los problemas son similares a lo largo de la región latinoamericana. En Ecuador, ¿cuáles son las similitudes fundamentales que usted encuentra? Yo creo que una de las cosas que en realidad entre Ecuador y Bolivia tenemos es que los problemas nacen en temas de pobreza y desigualdad. El rostro andino, digamos, de nuestros países hace que mayoritariamente la población indígena y las carencias que están relacionadas con su bienestar afecten y sea presión para que haya movimientos sociales, porque obviamente sus necesidades y la satisfacción de sus necesidades no han sido atendidas por varias administraciones gubernamentales de manera histórica, ¿no? Y quizás ese es el análisis que tiene usted respecto a lo que se ha vivido en estos últimos tiempos. Hablamos desde los primeros días de octubre, que arrancó precisamente aquí en Ecuador, y lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Vemos y vimos enseguida de los ocurrido aquí en octubre en Ecuador, continuó Chile, enseguida Bolivia, ahora tenemos a Colombia. ¿A qué le atribuye usted esta conmoción social y además a esta violencia inusitada que efectivamente no la habíamos visto antes? Yo creo que la presión social y los problemas que se dan a nivel social son problemas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Estos problemas están relacionados, por ejemplo, a la falta o el acceso a la educación de la gente pobre que no tiene dinero para acceder a centros educativos y a formar su capital humano. La gente no tiene acceso al tema de salud, sus ingresos son bajos, etcétera. Entonces, la cara de sociedades multiétnicas, donde tenemos alta población indígena como en Bolivia, como en el Ecuador, como en el Perú, como en otros países, hacen que ejerza esa población pobre presión social por sus demandas insatisfechas. ¿Vamos a hablar de una ira contenida durante mucho tiempo? Sin duda. Que de pronto explota. Sin duda, explota también por el ciclo, ¿no?, en que viven nuestros países, ¿no? Y explota porque básicamente sus necesidades de acceso a salud, a educación, infraestructura, equipamiento, de la forma en que viven, o sea, realmente está relacionada con carencia. En Bolivia aparentemente existía un saldo bastante positivo con respecto al gobierno de Evo Morales, por lo menos comparándolo con otros gobiernos bolivarianos. La lucha contra la pobreza habría sido mucho más efectiva. Evo Morales además invirtió mucho de su trabajo en los sectores indígenas bolivianos que se consideraban históricamente relegados. Se entiende que hubo un crecimiento económico interesante de Bolivia, bastante sostenido, que Bolivia es uno de los países bolivarianos también que terminó esta fase política con importantes reservas, cosa que no ha sucedido en otros países. Pero poco se ha hablado de los problemas internos de Evo Morales que le llevaron a esta crisis en la cual sus propios electores le dieron la espalda. Coméntenos cómo se dio este proceso que entendemos tuvo un punto crítico, un punto de quiebre en el año 2016 en la consulta popular o referéndum a la que el propio Evo Morales llamó. Bueno, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la democracia
universalmente hablando, está asociada a alternancia, ¿no? O sea, cualquier administración gubernamental le viene bien, o a cualquier país, que se alterne con diferentes ideas, diferentes presidentes, y no ha sido así en el caso de la administración del expresidente Morales, porque duró 13 años y 9 meses. Y en las últimas elecciones, él de manera insistente ha tratado de continuar siendo reelegido, aunque constitucionalmente no era lo correcto. Si volvemos al vicio más antiguo, nos vamos al 2016, en donde hubo un referéndum, hubo una consulta en la que se le preguntó a la gente si Evo Morales podría presentarse a la siguiente elección. Ganó el no, y básicamente lo que la población dijo es que se diera paso a nuevas dirigencias, nuevos partidos políticos, una renovación. Sin embargo, él hizo caso omiso. Si es que el presidente Morales hubiera aceptado el resultado de ese referéndum, no hubiéramos tenido los problemas que hemos vivido desde el 20 de octubre, después de la elección de este año, y simplemente se hubieran dado elecciones y en el siguiente año hubiéramos posesionado a la nueva administración gubernamental. Algo que hay que tomar en cuenta es que la administración del presidente Morales, que empezó el 2006, fue plagada de mucha suerte, se puede decir. Entra el 2006, pero con un proyecto de exportación gas, y con los altos precios del gas tiene una administración holgada y unos ingresos que entraron en progresión geométrica. Pero obviamente lo que él quiso mostrar a lo largo de esta década es que él fue el que realizó ese proyecto de exportación. Sin embargo, el proyecto de exportación del gas data de 1978, en la década de los gobiernos dictatoriales y del dictador Banzer. Él establece el primer acuerdo de complementación energética con el Brasil y la probable firma de venta de gas al Brasil. Y posteriormente, por casi 40 años, gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha estuvieron trabajando en el proyecto del gas, que terminó el segundo semestre del 2005, y con los altos precios de exportación del petróleo, la administración de Morales se vio envuelta en una alta bonanza de exportación de gas. Ahora, dentro de los problemas internos que usted me pregunta, hay que ver una cosa. Se ha visto mucho despilfarro a lo largo de la administración gubernamental de Morales. Han habido obras improductivas, han habido despilfarro de obras que no se necesitan. Por ejemplo, una de las cosas que el presidente Morales ha hecho a lo largo de su gestión es priorizar canchas de césped sintético en los municipios que habían votado por él. Él decía: yo no me hago problema en darles una cancha de césped sintético o un coliseo. Pero la pregunta era, ¿en ese municipio hay una escuela? ¿Hay un centro de salud para la población? Si a mí me preguntan, ¿quieres construir una cancha de césped sintético, un centro de salud, una escuela? Obviamente yo voy a votar porque se construya la escuela o el centro de salud. Entonces, de alguna manera, la manera populista de manejar la administración pública con tantos recursos ha sido una de las cualidades del expresidente Morales. El día de ayer hablábamos con un analista boliviano y nos ha dejado entrever también otros problemas. Él hablaba de zonas geográficas abandonadas en Bolivia, de que era un país con un desarrollo asimétrico, zonas de alguna manera mimadas por el presidente de la República y que recibían mayor atención gubernamental, a diferencia de otras, posiblemente por diferencias políticas de quienes lo dirigían, que se veían abandonadas. Hablaba también de el uso y abuso de los poderes fácticos, lo que le llevó a una enorme diferencia, por ejemplo, en el tratamiento del ejército boliviano con respecto a la policía, y de allí también a entender el por qué la policía boliviana fue una de las primeras instituciones públicas en darle directamente la espalda a Evo Morales. O está también el tema de la meritocracia, tan esgrimido por los gobiernos bolivarianos, pero tan poco practicado. Sin duda eso es correcto. Una de las cosas que se ve en Bolivia es una alta asimetría y desigualdad en las regiones. Tenemos 9 departamentos, sin embargo los 3 departamentos del eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que concentran al casi 75% de la población boliviana, son los departamentos más ricos, entre comillas, y donde los municipios de alguna manera tienen cierta holgura. Sin embargo, los municipios intermedios o los municipios alejados no tienen absolutamente ayuda ni presencia gubernamental. Y una de las cosas que el presidente Morales ha hecho a lo largo de su gestión es de privilegiar la ayuda y el destino de recursos
públicos solamente a aquellos municipios en donde su partido de gobierno había obtenido votación importante, es decir, donde él había ganado, dejando de lado a muchos otros municipios que obviamente viven en condiciones de pobreza. El índice de desarrollo humano municipal es sumamente bajo. De los 355 municipios que tiene Bolivia, casi el 80% de los municipios son municipios pobres, que viven por debajo de la línea de la pobreza. Y una de las cosas que también se ve es la alta desigualdad geográfica que mencionaba ese comentarista que usted me acaba de decir, y obviamente eso se refleja en la desigualdad de ingresos, desigualdad de infraestructura, desigualdad de acceso a servicios en el tema de salud, educación, y que obviamente es un tema pendiente. Si a mí me preguntan qué es fundamental, la desigualdad o la pobreza, yo diría la desigualdad, porque afecta al universo de la población. La pobreza solo afecta una muestra de la población, y en ese sentido tanto desigualdad como pobreza son temas estructurales que se deben atacar. Otra de las cosas que usted mencionó y me parece muy importante es ver a lo largo de estos 13 años hemos visto que de alguna manera la administración gubernamental del expresidente Morales ha tratado de coaptar y de captar las instituciones públicas. Es decir, el Poder Ejecutivo trataba de manejar otros órganos independientes. Lo hizo con el órgano electoral, lo hizo con el órgano judicial, que aparentemente, según la Constitución Política del Estado, deberían ser órganos independientes. En segundo lugar, el tema de los profesionales. Esto de la cooptación de entidades públicas fue lo que le permitió justamente ignorar el resultado del referéndum. Exactamente, porque básicamente una de las cosas que dijo la expresidenta del órgano electoral es que a presión de la administración gubernamental de Morales fue que ella, digamos, trató de torcer los resultados hacia el lado del partido de gobierno. O sea, eso lo dijo cuando básicamente la arrestaron. Hubo mucha presión, etcétera, y obviamente el órgano electoral fue un órgano que trabajó y estuvo básicamente a órdenes del Poder Ejecutivo del expresidente Morales, ¿no? Doctor, hay un cambio drástico de la izquierda de Evo Morales, o de la propuesta de izquierda de Evo Morales, a un gobierno de derecha extrema, ultraconservador. Le pudimos ver a la presidenta interina de la mano de las Fuerzas Armadas, de la mano además de conceptos religiosos. Habíamos dicho el día de ayer, ella entró al palacio con la Biblia en la mano. ¿Qué nos dice esto a corto y mediano plazo para Bolivia? Yo creo que no debería pensarse en extremos, ¿no? O sea, extremos ya hemos vivido por 13 años con el socialismo del siglo XXI y la izquierda. Pero no es también una derecha ultraconservadora la que está ahora, y los posibles candidatos que estarían barajándose para las próximas elecciones también vienen de estas áreas. No, sin duda, pero no nos olvidemos que es gobierno de transición, ¿no? Esperemos que en estos 3 meses, el único mandato de la presidenta actual, Yanine Áñez, es el de llamar a elecciones. Ya lo ha hecho sacando una ley transitoria para el tema de llamado a elecciones. Pero lo que usted comenta me parece interesante, ¿no? Yo creo que el electorado, el padrón electoral es de 7 millones de electores que vamos a ir a votar en esta nueva elección. Los datos del censo del 2002 establecen que somos algo más de 10 millones. Es decir, que 7 de cada 10 bolivianos vamos a ir a votar en esta nueva elección. Y esto, de alguna manera, los bolivianos no somos, de alguna manera, sabemos lo que está pasando con el clima político, etcétera, y posiciones ahora de haber vivido 13 años, digamos, con posiciones también extremas. No creo que los bolivianos queramos pasar al otro lado de la posición extrema de derecha, ¿no? Si algo sabemos los bolivianos es de tratar de tener una lectura política cabal de lo que está pasando, y yo espero, digamos, yo creo que las posiciones tanto de izquierda como derecha extremas ya son posiciones del pasado, ¿no? Y deberían pensarse en posiciones más intermedias, más de centro, ¿no? Para poder resolver los problemas. ¿Cuál es, en su criterio, economista Velázquez, la medida en que se dio fraude en estas últimas elecciones? Por allí está el informe de la Organización de Estados Americanos, que hablaba de que no podía corroborar el triunfo absoluto de Morales. Daba a entender de que efectivamente sacó la primera votación, pero no podía darse fe sobre ese 10% de ventaja sobre Mesa. Pero ¿qué medida tuvo el fraude? ¿Cuál es su opinión como académico, como investigador de estos temas? Bueno, hubieron dos tipos identificados de fraude: medidas administrativas y medidas cercanas a lo legal.
En las medidas administrativas es que ese padrón de 7 millones de bolivianos que iban a votar, se amplió la base de datos a votantes que no debieron votar. O sea, ya era una base de datos viciada. Y una de las empresas que manejaba el TREP, que básicamente era un organismo que daba conteo rápido en las elecciones, él dijo que la base de datos no solamente era del universo de votantes, sino que también estaba mezclada con votantes que no deberían votar y también gente que estaba inhabilitada en la votación, gente que había fallecido, etcétera. Entonces me dan una base más allá de los 7 millones y se han presentado casos en que difuntos han votado. Esa es una de las primeras. Un padrón distorsionado. Un padrón totalmente distorsionado. El segundo elemento que ha estado relacionado a la forma informática de recabar los resultados. Es decir, se han dado casos en los que se han volteado los números de mesas. La votación era de 125 votantes, se volteaban los números y aparecían con 215 votantes. Por otro lado, habían votos nulos, votos blancos, es decir, que se ha mezclado de manera informática la votación para mostrar y reflejar otros resultados. Por otro lado, de manera administrativa, a las 7 de la noche del día de la votación, se cortó el internet para que el TREP o el conteo rápido no pueda continuar con la votación, con el conteo normal de los votos, porque aproximadamente en las elecciones en Bolivia, para las 9 de la noche, 9:30, ya se saben a boca de urna y en conteo rápido aproximadamente los resultados finales. Eso no fue. No escapará a su conocimiento el modus operandi que se utilizó en Venezuela, que afectó a Ecuador, que afectó a Nicaragua. Honduras también, en ese corte de energía eléctrica que hubo en Honduras. Los famosos apagones. Apagones. Entonces, eso ya empezó a generar duda en la población. Y el otro tema en el tema de la votación es el voto corporativo. Es decir, los movimientos sociales, los municipios pequeños, etcétera, obligaron a su gente para que haya un voto corporativo, digamos, ¿no? Entonces eso inhabilitaba la libertad de expresión de la gente para presionar que se vote por el partido de gobierno. Entonces hubo varias nociones y varios elementos para ver que hubo fraude. Y también hay cosas lógicas, ¿no? Hay en ciertos municipios o en ciertos departamentos donde el partido de gobierno no tenía favorabilidad, terminó ganando las elecciones. Entonces ya era, y eso es lo que el ciudadano de a pie es lo que observó, digamos, porque todos los movimientos que hubo en presión después de la votación, exposa la votación, fue un movimiento ciudadano que dijo que se debería ir a la segunda vuelta, que era lo más probable. Aproximadamente cuando Carlos Mesa, el segundo candidato, salió a hablar con los periodistas y con la población, dijo: nos vamos a la segunda vuelta con los resultados actuales antes que haya el corte del internet y el corte del órgano electoral en el conteo rápido, que era lo más probable que iba a haber una segunda vuelta. Sin embargo, 2 días después salen los nuevos resultados y el presidente Morales termina ganando con el 10,5%, y con 10% había ganado la totalidad de las elecciones y no daba margen a una segunda vuelta electoral. Ahora, el movimiento hacia el socialismo de Evo Morales continúa siendo la fuerza política número 1, pero entendemos que esta ley que fue promulgada ayer por Yanine Áñez prohíbe la participación de Evo Morales, de su vicepresidente, de otras figuras políticas de Bolivia que han ocupado ya cargos allá por 2 ocasiones. ¿Qué figura se perfila para que represente la línea del MAS? Lo prevé la ley electoral. La ley electoral se dice cuando se comprueba que ha habido fraude electoral, el candidato queda inhabilitado de presentarse a una siguiente elección. El informe de la OEA, digamos, no es vinculante. En su momento, Evo Morales llegó a decir que iba a aceptar lo que la OEA diga, pero la OEA habló de indicios de un presunto fraude electoral, de que había ciertas irregularidades ahí. Así es, la OEA detectó aproximadamente todas esas cosas que les acabo de mencionar y obviamente dijo que hubo una alta probabilidad de que se realizó fraude. Ahora, una de las características que tiene la política en Bolivia y los partidos es altamente caudillista. Es decir, que los partidos en Bolivia responden al caudillo. Muere el caudillo, básicamente muere el partido. No hay en este
momento en el movimiento al socialismo una figura que reemplace a Evo Morales o a García Linera, digamos, que han sido los líderes que han estado en este país. Sucedió con el movimiento nacionalista revolucionario, con Víctor Paz, fallece Víctor Paz, desaparece el partido, o con la Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer Suárez, fallece Hugo Banzer Suárez, desaparece Acción Democrática Nacionalista. Lamentablemente en Bolivia no tenemos una tradición democrática de los partidos en los que gente de base pueda ascender, ser candidatos de votación interna, renovarle el partido, etcétera. Y esa tradición caudillista le hace mucho mal a la estructura política del país. ¿Y hay encuestas en Bolivia que se hayan corrido con los potenciales candidatos, con Camacho, con Mesa? Bueno, lo que se ve ahora en el movimiento al socialismo es que la mayoría de los candidatos líderes han salido del país. O sea, los que eran exministros, líderes visibles del MAS han salido. Y lo que ahora se está barajando es los otros candidatos que se han presentado. Carlos Mesa, yo creo que se va a volver a presentar en esta elección, y han existido nuevos liderazgos. Camacho, que es presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el segundo departamento más rico en Bolivia, agroindustrial, etcétera. Aparentemente dicen con el señor, con el dirigente potosino, que van a establecer un partido para poder ir a elecciones, ¿no? Hay este otro líder boliviano-coreano, se me escapa el nombre, que también podría ser un eventual nombre que participe en el próximo proceso electoral. Algo que ha llamado la atención, él se llama Chi. Entonces es coreano-boliviano y se ha presentado por el Partido Demócrata Cristiano. Él era un desconocido, pero por sus declaraciones así un poco extremas en el tema del aborto, en el tema de la religión, etcétera, ganó el 10% del electorado, algo que era impensable. Pero eso quiere decir de alguna manera que la población boliviana también tiene mucha afinidad con estas propuestas, de las propuestas pro vida, las propuestas que vienen desde la mirada religiosa. Es, digamos, una población bastante cristiana, bastante religiosa. Lo que pasa es que somos los bolivianos una sociedad algo conservadora, ¿no? Es una de las características que tenemos, y lo que en estos 13 años hemos visto del gobierno de la administración del expresidente Morales es un no respeto al culto, no respeto a la Iglesia Católica, no respeto a las normas, no respeto a las leyes, y eso el boliviano se ha cansado, digamos, de vivir esas normas, ese respeto a la religión que teníamos. La Iglesia Católica era la religión que estaba en la Constitución Política del Estado. Sube el presidente Morales y dijo una libertad de culto, etcétera. Un Estado laico, un ¿no? Estado laico, pero tampoco respetaba los principios y los postulados de los cristianos, ¿no? Entonces, y la gente se cansó de eso. Por eso el mensaje de Camacho era que con la Biblia, con la verdad, con el catolicismo y con Jesús, obviamente iban a hacer que renuncie el presidente Morales. Usted, economista, dirige también en Bolivia, y así lo habíamos dicho en la presentación, la Fundación Konrad Adenauer, fundación que tuvo un papel muy notorio, muy influyente en Ecuador, particularmente en la época en la que Osvaldo Hurtado fue un político más activo, sigue activo aún, pero ya en una etapa, diríamos, con un perfil mucho más bajo en la política ecuatoriana, además que no ha tenido éxito en las urnas. Pero en todo caso, la Fundación Konrad Adenauer fue un centro de estudios, de promoción política. Aquí el Partido Democracia Popular fue el que acogió el pensamiento de la democracia cristiana alemana y la sacó adelante, pero luego Konrad Adenauer desapareció de Ecuador. Cuéntenos qué pasa con esta fundación, cómo está en Bolivia y qué es lo que sucedió en nuestro país. Bueno, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación político-alemana que tiene oficinas en casi todos los continentes. En Latinoamérica, con excepción de Ecuador y el Paraguay, digamos, no tiene oficinas propias. Y en Bolivia, hace más de 50 años, apoya proyectos nacionales. Y una de las cosas que apoya, digamos, la Fundación Konrad Adenauer es la democracia, el Estado de Derecho, la reducción de pobreza, las libertades, libertad de expresión, etcétera. Y en Bolivia, digamos, apoya a diferentes instituciones para el trabajo y obviamente con medidas propias, apoyan investigaciones, etcétera. Aquí en el Ecuador apoyaban varios estudios, tengo entendido que apoyaban al Corpey en investigaciones, en publicaciones y también en temas de democracia y Estado de Derecho.
¿Y qué es lo que ha sucedido aquí en Ecuador con Konrad Bueno, Adenauer? la Fundación Konrad Adenauer dejó de trabajar en el Ecuador, básicamente porque habían una ley, no estoy muy versado en esto, que restringía el trabajo y en la administración del presidente Correa, la Fundación Konrad Adenauer decide cerrar oficinas en el Ecuador. ¿Posibilidades de que se abra nuevamente? Yo creo que sí. Lo que pasa es que nosotros manejamos fondos públicos de los alemanes, que los alemanes tienen todo el derecho de poder auditar esos fondos. Entonces, tenemos una administración algo compleja en el tema de manejo de recursos y obviamente los recursos son altamente transparentes, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco delicado el manejo del financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer. Con respecto a su conferencia de mañana. Mañana vamos a hablar acerca de Bolivia, la coyuntura, hechos históricos, algunos temas estilizados y vamos a hablar acerca de algunos problemas que se presentan en la región. En Ecuador hay pobreza, hay desigualdad, hay problemas en salud, hay problemas en educación y son exactamente similares los que ocurren en la región y en Bolivia. Vamos a tratar de esquematizar lo que pasa en Bolivia y hablarles también algo de la coyuntura boliviana. Bolivia está tan bien en su macroeconomía como se ha hablado. Obviamente eso tenemos que ponerlo en términos relativos. Bolivia no ha dejado de ser uno de los países, lo decimos con todo el respeto, de menor desarrollo en Latinoamérica, pero se entiende que ha tenido un giro y un progreso muy interesante con Evo Morales. Está en lo correcto. Hemos tenido un avance por el tema de la bonanza que hemos tenido de ingresos, pero también hay que mencionar, no todo ha sido bonito. O sea, una de las cosas que se ha mencionado a lo largo de una publicación que hicimos, Un siglo de economía en Bolivia, hicimos un análisis del 1900 al 2015, vimos que todas las bonanzas en Bolivia han estado correlacionadas con alta deuda. Es decir, de la misma manera en la que hemos tenido dinero, nos hemos endeudado casi 2 o 3 veces más. Ocurrió con la bonanza del 1900 a inicios del siglo XX, con la bonanza del 52, de la Revolución Nacional del 52, con la bonanza del 78 en la dictadura y ocurrió con la bonanza de Evo Morales desde el 2006. ¿Cuál es la deuda pública boliviana? Deuda externa. ¿Y cómo se contrasta con el PIB boliviano? Básicamente es deuda externa con organismos bilaterales, multilaterales. Por ejemplo, en la administración de Morales nos hemos endeudado mucho en temas de infraestructura, caminos, etcétera. Después ha crecido la deuda también con otros organismos multilaterales, algo que se había negociado en los 90s para reducir el tema de deuda, y hacia el 2005 muchos países nos habían condonado la deuda. Es decir, que a pesar de la aparente bonanza hubo también alta deuda. Hubo alta deuda. Y algo que hubo positivo en los primeros años de la administración de Morales hasta el 2013, que culmina la bonanza, fue reservas internacionales netas, ¿no? Ahora, básicamente, las reservas internacionales netas, que es el colchón financiero para cualquier economía, o es el respaldo, o si se quieren, son las joyas de la abuela que están guardadas en la caja fuerte, han caído, están en caída libre las reservas internacionales netas y obviamente se han disminuido por el despilfarro y las diferentes medidas de política pública que se han implementado a lo largo de los últimos años. ¿Puede ayudarnos con algo de cifras? ¿Cuánto es la deuda externa, en este caso de Bolivia, y cuánto el PIB? Como porcentaje del PIB, una gran parte de la deuda, aproximadamente el 30 o el 40% es, no tengo las cifras exactas en este momento, los tengo en la presentación, pero digamos lo que hay que mostrar es que de manera relacional el incremento de la bonanza con el incremento de la deuda ha ido de la mano a lo largo de los últimos años, ¿no? Y eso es algo preocupante. Y con todos los sucesos, ¿qué ha pasado con el riesgo país de Bolivia? Ha aumentado, estamos, según Fitch Ratings, B-, hemos bajado en la calificación B-, y una calificación B- de Fitch Ratings significa que somos una sociedad altamente inestable políticamente, que está repercutiendo en los indicadores macroeconómicos. Hemos experimentado, hasta el 2013 teníamos bonanza, indicadores positivos, cifras sanas. Después del 2013 ha caído el precio del gas, las cifras han empezado a cambiar y obviamente los indicadores macroeconómicos se han empezado a deteriorar. Hay déficit, por ejemplo, en balanza comercial, que es la relación de exportaciones e importaciones. Importamos más de lo que exportamos. Y un dato interesante es, por ejemplo, de cada dólar de venta del gas al Brasil y a la Argentina, que son nuestros dos principales mercados, 0,7 centavos de dólar se va a un producto importado, específicamente chino. Es decir, el 70% de nuestros ingresos se va a productos de contrabando e importación
importación. Un comentario final, economista Velázquez, el papel del gobierno de Evo Morales en la crisis boliviana. Una de las cosas que, digamos, ha sido triste es que a la salida del presidente Morales, básicamente grupos afines al partido de gobierno han presionado para que haya mayor conflictividad en el país. Y obviamente lo que se ha visto a lo largo de las últimas semanas, que estos grupos han estado pagados con fondos públicos para que hagan quemas de casas, quemas de infraestructura pública, etcétera, y no hayan permitido el restablecimiento de la paz. En estos 2 o 3 días hay relativa paz, pero la conflictividad continúa, pero lo que vivimos en las anteriores semanas era que de manera intencional la presión fue por no tener orden público y básicamente tratar de pedir la renuncia de la nueva presidenta Yanine Áñez. ¿Cree usted en esta especie de conspiración internacional? Bueno, a nivel internacional el discurso es diferente. O sea, se piensa que ha sido golpe de Estado, que el presidente Morales por su condición indígena lo han sacado del gobierno, la extrema derecha, los neoliberales, algo que no ha sido así. El golpe de Estado lo hizo el presidente Morales cuando de manera arbitraria ante un referéndum del 2016 quiso presentarse de manera inconstitucional a las elecciones. Y el segundo golpe de Estado fue al establecer el fraude electoral de la pasada elección. ¿Y sobre el papel del gobierno mexicano? Bueno, México tiene una larga historia de asilo político, ¿no? O sea, desde hace muchos años atrás, pero quizás algo que ha estado detrás de este asilo político y de la historia del asilo en México está la coincidencia política, ¿no? Ese es un gobierno de izquierda en México y obviamente el tema del presidente Morales también hay una cierta afinidad. Muchas gracias por su presencia. A usted las gracias. Ha escuchado a Iván Velázquez, economista PhD, quien el día de mañana en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Economía, estará exponiendo una ponencia Economía y Política en Bolivia, un análisis histórico y coyuntural, 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas.